Al llegar hoy, amigo oyente, a este estudio del libro de Nahum, no vamos a decir, como decimos en la mayoría de los libros que nos toca estudiar, que este es uno de los mejores libros de la Biblia. Bueno, podemos decir honestamente que este libro de Nahum no es el libro más grande de la Biblia, pero sí es un gran libro, y la palabra de Dios lo presenta con un propósito muy definido, por cierto. Nos atrevemos a decir que muy pocos de nuestros oyentes han oído jamás alguna predicación basada en este libro de Nahum. Reconocemos que este pequeño libro es el que usan aquellos que presentan profecías exageradas para tratar de decir que Nahum profetizaba en cuanto al automóvil, cuando allá en el 2º capítulo él dice que los carros rodarán con estruendo por las calles. Permítanos decir que esto no tiene ninguna referencia al automóvil, como veremos cuando nos toque estudiar el capítulo 2. Lo que tenemos en este pequeño libro de Nahum es una profecía destacada. Parecería al comenzar que esto ya está fuera de moda, y sabemos muy poco en cuanto a Nahum. Y luego notamos que su profecía solamente tiene un tema, y este es el juicio de Nínive, la capital del imperio asirio. Ese es el único tema, pues, que tiene este libro. Ahora, ¿cómo puede esto tener significado para nosotros en el día de hoy? ¿Cómo puede esto ser parte de nuestra cultura contemporánea? ¿Tendrá algún mensaje para nosotros? Bueno, amigo oyente, lo destacado de la palabra de Dios es que no importa qué página abra uno de la palabra de Dios, allí hay un mensaje para nosotros. Ahora, parte de ella es dirigida a nosotros, pero toda ella es para nosotros, es decir, que tiene un mensaje para nosotros. Por tanto, en el día de hoy queremos familiarizarnos de la mejor manera posible con Nahum. De paso, digamos que podemos conocer algo en cuanto a él. Su nombre significa consolador, pero el mensaje que él da es un mensaje de juicio, de castigo, y usted puede inmediatamente preguntar, ¿cómo podemos decir entonces que Nahum le hace honor a su nombre? O quizá, ¿cómo puede ser un consolador? Bueno, es según observe uno este castigo. Si es el castigo para su enemigo, aquel de quien usted tiene mucho temor, alguien que le está dominando, entonces puede decir que esto le consuela a usted. De todos modos, su nombre significa eso, consolador. Ahora, él se identifica aquí para nosotros en el versículo 1, y creo que sería bueno leerlo ahora. El primer versículo de este capítulo 1 de Nahum dice, Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Todo lo que se nos dice aquí es que el profeta tiene un juicio o una profecía sobre Nínive, y que este libro es la visión de Nahum. Se dice que él procede de Elcos. Ahora, ¿qué es lo que conocemos en cuanto a él? Se nos identifica como una persona que viene de Elcos. Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué clase de persona viene de Elcos? Bueno, conocemos muy poco en cuanto al escritor. Elcos era una ciudad de Asiria, unos cuantos kilómetros al norte de Nínive. Nahum pudo haber vivido allí y profetizado a Nínive de la misma manera en que más adelante profetizó Daniel en cuanto a Babilonia. Pero hablando honestamente, amigo oyente, no creemos que eso sea cierto. Pensamos que el contenido de este libro revela que él nunca fue a Nínive. No creemos que él estuvo allí, ni que hubiera sido llamado para ir a ese lugar. Otra explicación que se menciona es que se puede referir a una pequeña aldea llamada Elcos, en Galilea. Y Jerónimo en sus registros dejó constancia que un guía le señaló aquella aldea como el lugar de nacimiento de Nahum. Pero en realidad, la primera vez que esa aldea fue señalada fueron 1000 años después de haber vivido Nahum. Así es que esto es más bien algo tradicional. Ahora, el doctor John Davis dice que el significado para Capernaum es la aldea de Nahum. Capernaum. Ahora, si Capernaum es una palabra hebrea, entonces ese es el origen evidente y no tenemos razón para creer de otra manera. Así es que podemos decir que es la aldea de Nahum. Él nació en ese lugar, o vivió allí cuando era muchacho, pero en Judá también hay un lugar llamado Elcos. Ese también parece haber sido un lugar muy conocido. Y en el presente también tenemos ciudades cuyos nombres son repetidos en otras partes. Hay algunos nombres como los de los próceres que se dan a muchas ciudades. Por tanto, podemos decir que Elcos era un nombre bastante común, y ese era el nombre de esa aldea de Judá. Ahora hay muchos que opinan que lo que sucedió en realidad es que ese profeta había nacido en el reino del norte, en Israel, y eso probablemente explica su apego al reino del norte. Pero luego él se trasladó a Elcos, un lugar que está al sur de Judá,
y él probablemente fue allí cuando era un muchacho y creció en el reino del sur. Así es que este hombre que escribió esta profecía sabía algo evidentemente en cuanto a Sennacherib y a su ataque contra Jerusalén, porque parece el relato de un testigo presencial. Ya vamos a ver aún en el primer capítulo que cuando Sennacherib, rey de Asiria, llevó a cabo una invasión, eso ocurrió en el reino de Ezequías, Nahum fue probablemente un testigo presencial de lo que ocurrió entonces. Y eso indicaría que Nahum podría ser contemporáneo de Isaías y Miqueas. Y hay algunos que opinan que esto es lo correcto. Nosotros no hemos decidido aún sobre una fecha exacta o final. Hemos presentado esto en las notas que muchos ya tienen, y las fechas que mencionamos en estas notas indican los años 720 a 636 antes de Cristo, que es la opinión de algunos eruditos conservadores. Parece ser razonable ubicar a Nahum unos 100 años después de Jonás, y unos 100 años antes de la destrucción de Nínive. Esto lo ubicaría entre los años 606 y 612 antes de Cristo. Probablemente vivió durante el reino de Ezequías, y él pudo ver la destrucción del reino del norte de Israel, y esto por supuesto fue algo que le conmovió mucho. De modo que tenemos aquí como tema de este libro la destrucción de Nínive. Y de esto es que él habla en todo el libro. Así es que este hombre hace sonar ese tañido fúnebre para la ciudad de Nínive. Y él pronuncia un juicio sobre la destrucción total de Asiria. Nínive era su capital. Y lo que Nahum va a decir aquí es que Dios es justo al actuar de esta manera. Usted recordará que Jonás fue a la ciudad de Nínive con un mensaje. Eso ocurrió de 100 a 160 años antes de que Nahum apareciera en esta escena. Nos gustaría observar el libro de Jonás y el libro de Nahum juntos. El problema es que cuando estudiamos la Biblia en la forma en que lo estamos haciendo, vemos que se presenta el libro de Miqueas entre estos dos. Y ya que así es como ha sido puesto en la Biblia, seguimos esta presentación, por supuesto. Pero nos gustaría, como dijimos, comparar a estos dos libros. Ahora Dios le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive y que llevara a esa ciudad un mensaje. Y como pudimos observar, allí sucedió algo sorprendente. La ciudad completa se volvió a Dios 100%. Y hablando honradamente, amigo oyente, nunca ha sucedido nada como esto en toda la historia del mundo. No parece haber nada que pueda compararse con esto. Toda la ciudad, un 100% de sus habitantes, se vuelve a Dios. No sabemos cuál fue el alcance que esto tuvo en toda la nación, pero ya que esto sucedió en la ciudad capital, debe haber tenido un efecto tremendo en toda la nación. Así es que, en aquel día, mucha gente se volvió a Dios. Pero ahora nos hacemos una pregunta obvia de qué resultado hubo de todo esto. ¿Fue algo permanente? ¿Se convirtió esa nación en una nación piadosa? Y la respuesta, por cierto, es no. Eso no fue así. Al pasar el tiempo, se apagó ese avivamiento. Al pasar el tiempo, ellos regresaron a su paganismo. Al pasar el tiempo, ellos volvieron a ser tan brutales como habían sido antes. Esa nación había recibido un mensaje de parte de Dios. Y ahora vienen aún con otro mensaje. ¿Por qué no va él con ese mensaje a la ciudad de Nínive? Nosotros no creemos que él haya ido a la ciudad de Nínive. Creemos que este hombre permaneció en el reino del sur. No creemos que haya dejado esa localidad. Ahora, si Dios envió a Jonás, ¿por qué no envió a Nahum también? Bueno, amigo oyente, los métodos de Dios cambian. Dios, por cierto, que es inmutable. Él nunca cambia, pero Él cambia sus métodos en diferentes ocasiones. Él envió a Jonás porque aquí tenemos una gran ciudad sumida en el mal, pero esta gente era ignorante de Dios. Y cuando se les presentó el mensaje, toda la gente de la ciudad se vuelve a Dios, desde el rey en su trono hasta el hombre más humilde del reino. Y como resultado, Dios perdonó a la ciudad. Ahora han pasado ya de 100 a 150 años, y la ciudad ha vuelto a hacer las cosas que hacía en el pasado. Ahora, ¿por qué no van aún? Bueno, porque ellos ya han tenido la luz, y ellos han rechazado esa luz. Y cuando esa luz es rechazada, sucede lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, ¿cómo puede la luz ser tinieblas en alguna persona? Bueno, la luz que es tinieblas es negarse a aceptar la palabra de Dios. En el presente hay más Biblias que cualquier otro libro. No hay ningún libro que se pueda acercar a la Biblia en lo que se refiere a la cantidad que se publica. Aquí tenemos una nación que ha tenido la luz. Pero, ¿cuál es el resultado?
Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta nación ha tenido la luz. Dios les había enviado a ellos un mensaje. Y por un tiempo ellos se habían vuelto de sus malos caminos y habían servido al Dios vivo y verdadero. Eso fue un gran avivamiento en el sentido general de esa expresión, y fue algo maravilloso, pero no duró. Ahora, ¿no es esa en realidad la historia de todos los avivamientos? Francia, por ejemplo, tuvo una revolución. En la misma época, Inglaterra tuvo un avivamiento bajo los hermanos Wesley, y hubo gran cantidad de personas que se volvieron a Dios. Pero, ¿cuál fue el resultado de Inglaterra? Bueno, podemos observar a esa nación en el presente. Cuando el avivamiento ocurrió, era la nación número 1 del mundo. Pero eso ya no es en el presente. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se han apartado del Dios vivo y verdadero. Si uno tiene la oportunidad de visitar Londres en el presente y quiere visitar, digamos, la tumba de Juan Wesley, quizás se ponga al guía turístico en un aprieto, porque en el presente ese no es un lugar muy bien conocido, aun cuando él está sepultado al frente de la iglesia donde él ministró y donde nació. El problema que existe es que la gente se ha olvidado de Juan Wesley. Se han olvidado del gran avivamiento que tuvo lugar bajo este gran hombre de Dios. Y como resultado, deberíamos decir que Inglaterra se ha hundido a un nivel bajo comparándola con aquella nación que tuvo una gran historia en el pasado. Y en realidad le da a uno ganas de llorar al observar eso. Causa mucha tristeza cuando uno piensa en la grandeza de esa nación y cómo en un tiempo sus habitantes escuchaban la voz de Dios. Bueno, ahora Nínive ya no está escuchando. Y Nahum dice, yo no voy a ir allí, no voy a perder mi tiempo yendo a esa ciudad, no vale la pena hacerlo. Ellos ya se pasaron del límite. Creemos que conviene preguntarnos si esto puede ocurrir con nuestra propia nación. En cierta ocasión, un senador de los Estados Unidos, quien había realizado un estudio de varias naciones, dijo que la vida promedio de las grandes civilizaciones del mundo ha sido de unos 200 años. Este hombre dice que estas grandes civilizaciones han progresado, si esa es la palabra correcta para expresar esto, a través de los siguientes pasos. Escuche lo que él dice. De la esclavitud a la fe espiritual, de la fe espiritual al valor, del valor a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo, del egoísmo a la complacencia, de la complacencia a la apatía, y de la apatía de regreso a la esclavitud. Hasta aquí lo que expresó este senador norteamericano. Conviene entonces preguntarnos, ¿en cuál de estos pasos o etapas nos encontramos nosotros? ¿Cuánto tiempo más durará esta civilización? Conviene que nos hagamos otras preguntas. ¿Dónde estamos en el presente? ¿Es nuestra nación una nación de abundancia? Bueno, algunas de nuestras naciones lo son. Sin embargo, Dios puede estar reduciendo el tiempo. De la abundancia se pasa al egoísmo, del egoísmo a la complacencia. ¿Es ese un cuadro que nos representa a nosotros en el presente? De la complacencia a la apatía. Hay muchas naciones que demuestran apatía en el presente. Y según lo que hemos citado, el paso siguiente es ir de la apatía de regreso a la esclavitud. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Ese es el mensaje que presenta el libro de Nahum. Una gran potencia mundial, Asiria y la ciudad de Nínive, su capital, había recibido un mensaje de parte de Dios. Se había vuelto a Dios y le había servido por un período de tiempo. No sabemos cuánto duró todo esto. Pero después de unos 100 o 150 años, regresaron otra vez a la situación en la que se encontraban antes. Y ahora Dios les va a juzgar. Y ya que Dios les va a juzgar, entonces conviene hacerse la pregunta de si Él tiene el derecho de hacer esto. Y vamos a ver que Él no solo tiene el derecho de hacerlo, sino que Él es bueno cuando lo hace. En los primeros 8 versículos del primer capítulo de este libro de Nahum, vemos que se habla de la justicia y de la bondad de Dios. Porque la justicia y la bondad de Dios son demostradas en su decisión de destruir a la ciudad de Nínive y también en enviar un mensaje al resto del mundo. Y ese mensaje es el Evangelio que se está esparciendo a través de todo el mundo en el presente. Y Dios aún está actuando en la vida de las naciones en el presente. Quizá usted opine que este libro de Nahum pueda ser algo aburrido. Sin embargo, nos está hablando precisamente a la situación en la cual nos encontramos hoy. Es algo que se puede aplicar a nuestras vidas en el presente. Nahum hace repicar las campanas fúnebres en cuanto a Nínive. Él pronuncia un juicio de una destrucción total en Asiria.
Y Dios estaba haciendo precisamente eso. Jonás, casi un siglo antes, quizá podríamos decir un siglo y medio antes, había llevado el mensaje de Dios a Nínive y esa ciudad se había arrepentido. Sin embargo, ese arrepentimiento fue algo temporal. Y Dios pacientemente le dio a esa nueva generación la oportunidad de arrepentirse. Y el día de la gracia llega a su fin y el momento de la condena llega. Esto es algo que encontramos allá en el capítulo 3, versículo 19, que es el último versículo de este libro, donde dice, «No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad?». Es decir, que ellos habían llegado a un punto donde ya no había medicina para ellos. Nosotros creemos que una nación y también una persona puede continuar en el pecado y seguir pecando hasta que cruza cierta línea. No sabemos dónde está esa línea, y no pretendemos decir que sabemos cuándo ocurre eso, pero hay un lugar, hay un punto, y cuando uno pasa esa línea, ese punto, no es que la gracia de Dios ya no le pueda alcanzar, sino que usted ya no puede alcanzar a Dios, porque la verdad es que usted ya ha pasado al punto donde se ha endurecido y usted está en un estado de incredulidad que no puede ser cambiado. Y eso es también cierto en cuanto a una nación y es cierto en cuanto a una persona. Ahora Asiria ha servido al propósito de Dios y ahora va a ser destruida. Amigo oyente, al observar a su alrededor, usted puede quedar desanimado. No hay duda en cuanto a eso. El pueblo de Dios, sin duda alguna, está preocupado en el presente. Y la razón, según creemos, es expresada por ese interés que tenemos en la profecía y aquellos que enseñan la profecía, quienes son muy populares en el presente. Ellos se presentan con toda clase de interpretaciones. Ahora, la explicación es esta. El pueblo de Dios, ignorante de la palabra de Dios, se encuentra desesperado y está buscando algo por las cosas que están ocurriendo hoy. El mismo Señor dijo, «Los hombres desfallecerían por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra». Bueno, estamos en esta etapa seguramente. Hemos entrado en esa órbita en particular y estas cosas nos están preocupando. Pero, amigo oyente, debemos comprender que Dios aún está en control de todas las cosas. El control no se ha escapado de sus manos. Dios no está comiéndose las uñas y tampoco se ha deslizado de su trono. Él no está nervioso por lo que está ocurriendo en el presente. Dios está desarrollando su plan y su propósito y está gobernando aún sobre el pecado del hombre. Eso nos consuela bastante, tenemos que decir. Por lo menos debería ser así para el Hijo de Dios, para el creyente. Ahora, Asiria ha servido al propósito de Dios, como dijimos, y ahora va a ser destruida. Y la destrucción de Nínive, según los detalles que se nos presentan en esta profecía, es algo realmente extraordinario. Este es el mensaje que sirve de consuelo para un pueblo que vive atemorizado por una nación poderosa e impía. Y Dios va a destruir a cualquier nación impía. Todo lo que uno tiene que hacer es tomar un libro de historia y observar lo que ha sucedido en el pasado. Usted va a poder ver allí que cada poder mundial llegó a caer, y cayó en el momento en que se entregaron al vino, a las mujeres y al canto. Cuando llegaron a ese lugar, a ese punto, podían estar seguros de una cosa, que estaban a punto de caer, y que pronto iban a pasar al limbo de los perdidos. Y allí es donde se encuentran muchas grandes naciones del mundo en el día de hoy. ¿Podríamos quizá decir lo mismo en cuanto a cada una de nuestras naciones, amigo oyente? ¿Cree usted que eso es posible? Nuestras naciones se están dirigiendo a la perdición en una carrera desenfrenada. No sabemos cuándo llegaremos al punto de extinción. No somos profetas ni hijos de profetas, solamente estamos predicando. Así es que lo único que podemos decir es que nos parece que estamos descendiendo de manera vertiginosa. Esa es la razón por la cual esta profecía que tenemos ante nosotros es una profecía tan destacada, porque nos habla de la situación local en la cual nos encontramos en el presente. Nahum, el sobrescrito, identifica el tema, Nínive, el formato, un libro, el autor, Nahum, y su lugar de origen, Elcos. No podemos identificar dónde era Elcos. Entonces, es información, pero a veces no nos ayuda mucho. Nahum se dirigió a Nínive, pero no viajó a Nínive.
Y se acuerdan de Abdías, se dirigió a Edom. Entonces, en un sentido, Nahum y Abdías están en una categoría aparte porque se dirigen a naciones extranjeras. Y aquí, diferente a los otros profetas predicadores, porque parece que la mayoría de los profetas eran predicadores principalmente y luego se escribieron sus profecías, parece que Nahum era principalmente autor. Y vamos a hablar de evidencia de esto. El Cos, pues no sabemos, hay mucha especulación de dónde era el Cos, no sabemos con seguridad. En 3.8, hablando de fecha, en 3.8 se hizo referencia a la destrucción de Tebas, que era la antigua capital de Egipto, lo cual pasó en el año 664 antes de Cristo. El libro anunció la destrucción futura de Nínive, capital de Asiria, lo cual pasó en 621. Entonces aquí estamos viendo el rango. Se menciona algo que ya pasó en 664, anticipa algo que iba a pasar en 621. Entonces tenemos un rango de, ¿qué será? 40 años más o menos por ahí. Entonces, la fecha del libro debe caer dentro de este periodo. Entonces, podemos fecharlo, pues, con más o menos seguridad en un rango decente. Si quieren tomar la mitad de esto, está bien, como 640, digamos, para la fecha de Nahum. Y aquí, como menciono, si yo digo cuál es una fecha probable de Nahum, pueden decir 640, y yo digo, ¿por qué? Me dicen, porque menciona un evento histórico, destrucción de Tebas en 664, y anticipa destrucción futura de Nínive que pasó en 621. Entonces esto, diferente a otros libros, esto es evidencia bastante contundente, pero otros libros no tienen evidencia tan contundente, pero aquí está bastante clara. Bien, trasfondo histórico. Y esto viene de Diller y Longman, dan un buen resumen de trasfondo histórico de este libro. Asiria. Asiria expandió bajo estos reyes. Tiglat-Pileser el tercero. De hecho, el perro de Tremper Longman, uno de los autores de la introducción, su perro, en una época cuando yo lo conocía, se llamaba Tiglat-Pileser el cuarto. Entonces, pues aquí Tiglat-Pileser III, Salmanasar, Sargón II, Sennacherib. Conocemos a Sennacherib porque él sitió Jerusalén, pero luego tuvo que retirarse. Esarhadón, y luego Asurbanipal. Y aquí estaba en ascenso. O sea, y esto es una dinastía bastante fuerte y estaba fuerte durante estos reyes. Asurbanipal capturó Tebas en Egipto en 664. Esarhadón, él quería asegurar paz en su reino después de su muerte. Entonces lo que hizo, y otra cosa, no está aquí, pero debemos mencionar que Babilonia, los caldeos estaban poniéndose en una actitud rebelde. Entonces, ¿qué hizo Esarhadón? Él dejó a dos de sus hijos a cargo de Asiria y de Babilonia. Y así iba a mantener la paz. Entonces, un hijo, Asurbanipal, a cargo de Asiria, y él era el rey principal, y su hermano, Samas-Sum-Ukin, estaba a cargo de Babilonia, pero bajo la autoridad de de Asiria y Asurbanipal. Perfecto, todo arreglado, ¿no? Pero en 652, Samas-Sum-Ukin se levantó en armas con los caldeos contra su hermano, pero fue derrotado. Sin embargo, la guerra era muy desgastante y debilitó el imperio de Asiria por hermanos peleados entre sí. Un caldeo, Nabopolassar, se rebeló contra Siria y logró destruir Nínive en el año 612 con la ayuda de los medos. El hijo mayor y sucesor de Nabopolassar fue nuestro muy conocido Nabucodonosor. Entonces aquí esta es la prehistoria de Nabucodonosor.
Bien. Género de Nahum. Como dice el primer versículo, es un libro, Sefer. Diferente a algunos profetas que son antologías sin orden discernible, Nahum tiene una estructura fácil de seguir, aunque no todos están de acuerdo de cuál es esta estructura, pero leyendo se lee más como un libro. Leyendo Jeremías, Ezequiel, va brincando de un lado a otro y no hay orden cronológico muchas veces, es difícil entender lo que está pasando. Aquí no es tan fácil, no es tan difícil. Además, usa técnicas poéticas que son más obvias a la vista que al oído, como un libro. O sea, un libro, algunos libros están diseñados para leerse en voz audible, pero muchas veces cuando pensamos en libros, pues hay ciertas técnicas que brincan de la página a los ojos. Y en cambio, un mensaje, una predicación es un evento oral. Y a lo mejor como libro no sería gran cosa, pero como presentación oral es algo excelente. Entonces hay diferentes técnicas entre predicación o profecía hablada y profecía escrita. Su mensaje es duro, su estilo es refinado. Es como recibir un golpe de un puño que tiene guante de seda. Entonces hay una combinación aquí interesante. Dice que es una visión, más obviamente en 2:3 al 10 y 3:2 y 3. Estas son visiones. En su sobrescrito dice que es un libro de visiones y es un oráculo. Y oráculo se traduce como profecía. Literalmente es una carga, es la carga del profeta Nahum. Y aquí Dillard y Longman defienden la idea de que oráculo significa oráculo de guerra, oráculo contra una nación foránea. Entonces estas son, en el sobrescrito se describe como oráculo, como libro y como visión. Y vamos a ver algunas técnicas literarias después, que son técnicas que brincan más al ojo leyendo que al oído escuchando. Sobrescrito. Aquí es una estructura de Dillard y Longman. Y debo mencionar, uno de los temas favoritos de Longman es el guerrero divino. Y en Longman, cuando él puede encontrar evidencia del guerrero divino, la encuentra. Y aquí se estructura empieza con esta idea. Himno al guerrero divino. Y luego el divino guerrero, o guerrero divino, juzga y salva a su pueblo. Luego hay una visión de la suerte de Nínive, y luego hay una serie de burlas. Se burla de Nínive bajo diferentes metáforas o símiles. Lo compara a un león, y se burla del león. Luego un oráculo contra Nínive, hablando de su infortunio. La burla, otra vez, ahora es una ramera bruja, y se burla de ella. Luego burla de Nínive comparándola con Tebas que había caído, y dice, ¿tú eres mejor que Tebas? No creo. Entonces es una burla aquí recordando la caída de Tebas. Más ataques contra Nínive, la burla de la langosta, y luego endecha final. Es una forma de dividir, pero yo estuve viendo Dillard y Longman con mi Biblia, Nueva Versión Internacional, al mismo tiempo, y dividen el libro en dos formas muy distintas. No contradictorias, pero distintas. Aquí, si ves las cabeceras de Nueva Versión Internacional, sobrescrito, y luego tenemos manifestación del Señor, es lo que ellos llaman el himno al guerrero divino. Luego destrucción de Nínive, liberación del opresor, anuncio de la victoria sobre Nínive, destrucción de Nínive, caída y saqueo de Nínive, la bestia salvaje morirá, descripción del fin de Nínive, destrucción total de Nínive, defensa inútil. Y pueden ver que la estructura de Dillard y Longman es más creativa, en un sentido es más perceptiva, percibe sutilezas, percibe técnicas literarias que aquí se aplastan, o sea,
destrucción de Nínive, y luego ¿qué sigue? Destrucción de Nínive, y luego ¿qué sigue? Pues más destrucción de Nínive. Sin embargo, esta estructura tiene la ventaja de demostrar muy claramente cuál es el tema de Nahum. ¿Cuál es? La destrucción de Nínive, exacto. Y aquí está. Temas principales. El bosquejo, en la nueva versión internacional, no muy creativo, deja claro cuál es el tema principal. La destrucción irremediable de Nínive. ¿Va a pasar o va a pasar? Otro tema es que Dios es salvador de los que confían en Él. Y aquí otra vez los dos filos del mensaje profético. Podemos ver 1, 7 y 8 como un buen resumen de estos dos mensajes. Dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Entonces aquí el contraste entre estos dos versículos es muy, muy marcado. Bueno es el Señor, refugio, pero destruirá a Nínive. Y además, como en todos los profetas, el Señor es soberano sobre todas las naciones, hasta sobre Nínive, que se consideraba soberano en su día, ¿no? O sea, soberana como ciudad, como imperio. Pero Dios es el verdadero soberano. Técnicas literarias. Abre con un himno, y este himno es similar a algunos himnos que encontramos en los Salmos. Y entonces aquí tenemos algo poético, salmático, o sea, es semejante a los Salmos. Hay un acróstico parcial en Nahum 1, y un acróstico a veces puede escucharse, o sea, pero cuando es escrito se puede ver muy fácilmente usando las letras del alfabeto. Además, hay símiles y metáforas que Nahum utilizó para burlarse de Nínive, pues ya mencionamos león, ramera bruja, bestia, también una burla histórica y la langosta. En las burlas burla casi es sinónimo de sarcasmo. O más bien, sarcasmo es un método muy común de burlarse. Y aquí hay mucha burla, mucho sarcasmo, hablando de Nínive. Emplea suspenso también, porque al principio habla de salvación y de juicio, pero no dice quién va a ser salvo y quién va a ser juzgado. Entonces hay como suspenso, habla en general de que van a ser juzgados, van a ser salvos, pero por favor, Nahum, tengo una pregunta, pues ¿quién? Y luego nos dice, ¿quién? Que los que confían en él salvos, Nínive va a ser destruida. Igual que Jonás, termina con una pregunta retórica. Jonás termina, vamos a ver Jonás y Nahum, cómo terminan. Jonás termina con la pregunta de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecerme? Y así termina, con una pregunta. Nahum, vamos a ver cómo termina. Dice, todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues, ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Y termina. Entonces te deja reflejando unas preguntas. Y es interesante que en Jonás, ¿qué predicó? ¿Cuál fue la predicación de Jonás? Cuando predicó en Nínive. 40 días, ¿y qué? Destrucción. No se cumplió en el tiempo de Jonás. Y él como triste porque no se cumplió. Pero aquí con Nahum, irremediable, ya no hay posibilidad de arrepentimiento, va a pasar. Nínive va a estar destruido. Entonces, en un sentido, Jonás a lo mejor habría preferido jugar el papel de Nahum. Pero Jonás tenía que ser, pues, de mala gana,
predicador que produjo uno de los avivamientos más grandes en la historia del mundo de arrepentimiento. Y Nahum tuvo, con toda elegancia y con este estilo elevado, él tenía que predicar destrucción irremediable. El Nuevo Testamento, ¿qué tiene que ver Nahum con el Nuevo Testamento? No se cita en el Nuevo Testamento, es muy específica históricamente esta profecía contra Nínive. Nínive va a ser destruida, punto. ¿Qué tiene que ver con el Nuevo Testamento? Algunos temas. Los temas que ligan aún con el Nuevo Testamento son la salvación y el juicio efectuados por el guerrero divino. Entonces aquí Tremper Longman está muy en su mero mole, ¿no? Está en su fuerte aquí con este tema. En el Antiguo Testamento la guerra era contra enemigos físicos y la salvación frecuentemente era protección militar. En el Nuevo Testamento la guerra es contra enemigos espirituales. Ya no es, dice, ya no es contra sangre, ya no es contra carne, es contra enemigos espirituales. Y aquí entran los textos que tienen que ver con la guerra espiritual. Al mismo tiempo habrá juicio final para los que rechazan la salvación. Y aquí tenemos el guerrero divino haciendo juicio en Apocalipsis. Ahí está sentado sobre su caballo y pues haciendo guerra a las naciones. Una diferencia importante es que el guerrero divino en el Nuevo Testamento ganó la victoria muriendo. En el Antiguo Testamento, ¿cómo ganó la victoria? Pues matando muchas veces. Sí, pero aquí, ¿cómo gana la victoria? Dando su propia vida. Entonces, a lo mejor las conexiones no son tanto versículo por versículo, citas exactas, pero unos temas mayores que aparecen y se transforman en el Nuevo Testamento por la obra de Cristo.